José Maldonado, conocido como el Mashi, ya tenemos aquí. Imanaya, taitakuna, mamakuna, wambra, kuna, kuitzakuna, wawakuna, ña, richarichi. Bueno, saludaba a la comunidad indígena. Principalmente yo tenía que dar a conocer a la comunidad indígena quichua las actividades que hacía el presidente en la semana, porque el presidente era una persona común y corriente. Y bueno, yo buscaba la manera de hacerlo y obviamente resultó bueno, ¿no? Nunca tuvimos un guión. Yo lo único que tenía era, previo al enlace, me entregaban, porque hasta el viernes a la medianoche trabajaba y no teníamos todo el material elaborado, sino que a la medianoche, a la 1 de la mañana ya estaba listo. Entonces había que esperar todo eso, recibía, y al otro día estar atento a lo que habla el presi, porque ese era el material hecho, pero él recordaba muchos detalles, decía, y en este lugar hicimos esto, y en este, y agregaba. Entonces uno tenía que estar las 4 horas, como dicen los jóvenes, atento y pilas tenía que estar. Bueno, es un poco especial cómo nos llegamos a conocer con el presidente. Y yo daba clases y un buen día vino una persona, o sea, la talla del presi, ¿no? Un altoti, se acerca y me dice, ¿puedo asistir a sus clases? Y yo vi de talla, digo, si le digo no me va a dar un washcas, entonces digo, no, sí, claro, voy a venir. Voy a venir de oyente. Y siempre venía con su tacita de café y los libros. Y iba a sus clases. Sí, una anécdota que les cuento, ¿no? Él era oyente y una vez teníamos prueba. Él era un estudiante más, era un joven más, era increíble. O sea, yo no le veía como un profesor de ahí, era como una especie de decano de economía, ¿no? Siempre estaba activo en la clase. Y teníamos un examen, le digo, Rafael, ahorita tenemos examen, retírese nomás. Y él dijo, no, yo quiero dar examen. Él era un estudiante, daba el examen. Todavía tengo, la otra vez revisaba los documentos que tenía que en este del examen libre y encontré el libro, el examen tiene 9.6 sobre 10 para que se fije cómo era él. Jamás imaginé que va a ser presidente, pero ahí dábamos esta idea de que los indígenas necesitan visualizarse y una de las formas de visualizarse es la lengua y la lengua tiene un poder grande. Entonces, entendí que pasó el tiempo, después candidato y después presidente, y después ya es muy anecdótico. Yo ni pensaba hacer la traducción, una mañana bajaba a dejar unas cosas y él subía por las gradas de Carandeled y me dice, el sábado haces la traducción. Y ya no dormí. Y desde ahí empezaron a trabajar. Sí, era increíble, ¿no? O sea, ver cuántas cosas había hecho el presidente y resumirla. Era muy intenso el presidente porque decía hay cosas que todos tienen que saber y más el pueblo indígena debe saber lo que se está haciendo y para que vea que el Estado y las acciones del Estado son para la gente más necesitada. Fue mi maestría en economía. Por profesión soy economista y entonces escuchaba lo que él daba en la parte económica y era interesante eso, decir al mundo indígena. Entonces sí fue una forma, para mí mismo como indígena fue una forma de engrandecer al idioma. Se visualizaba el quichua. Y una anécdota, cuando yo daba, mis alumnos el número de alumnos era, recuerdo una vez, 2 estudiantes, 2 ecuatorianos y 10 extranjeros. El momento en que el presidente Correa comenzó a hablar, y yo ya no estaba en la San Francisco, mi hermano daba clases ahí, él tenía 10 ecuatorianos y 2 extranjeros. ¿Cómo dio este giro, no? Sí, marcó un cambio. El presidente hablaba y entonces la gente comenzó a ver cómo es el quichua, qué es el quichua. Entonces en ese sentido fue, tal vez nunca lo supo, un trabajo, un buen empuje a la lengua, un buen empuje. Luego me invitó en el mes de abril del 2007, comencé yo mi labor de trabajo con el presidente. Siempre yo puse la condición, si alguna cosa quieren hacer, cuenten yo conmigo. Necesito a la venia del presidente Correa, porque yo sí soy leal a él, yo me debo todo a él, sí, pero no la lealtad ante todo. Yo viví lo que era el Ecuador antes de Correa. Era igualito a lo que ahora es. Igualito era. La única diferencia es que ahora tienen celular, ¿sí? En esa época no había, pero era igualito, así como ahora no hay, en los hospitales no hay remedios, las vialidades hecho pedazo. Así era el Ecuador antes de Correa. Durante la época de Rafael Correa, que usted es joven, debió haber vivido una época especial, haber pensado que el Ecuador, qué bestia, qué chévere, ¿no? Uno va a sacar la cédula y le daban en 20 minutos. Ahora un miembro de mi familia se va a sacar, casi le manda sacando el trabajo porque se le fue casi todo el día para sacar la cédula. Tiene que ir a otra ciudad a entonces, ese era el Ecuador que vivíamos. Y entonces, en ese sentido, yo digo, antes de Correa, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era 17. Y ahora, en estos últimos 6 años, casi está llegando, tengo entendido, está entre el 33 y 34. Y en la época de Rafael Correa, ¿sabe cuánto era? Es lo que ahora dice, todos 5. Fue 5. ¿Pero por qué fue? Porque había trabajo. El momento en que usted tiene trabajo, ya se preocupa de su trabajo. Vea, un niño, un joven, que va a escuela, colegio y universidad. Y si tiene becas, él está preocupado de estudiar y ya no es presa fácil de la delincuencia. Un papito que ya tiene un trabajo, está preocupado de hacer bien el trabajo para tener un ingreso y con ese ingreso ya no se preocupa de delinquir. En cambio, cuando no se tiene trabajo, tenga la seguridad de que uno se angustia, ¿no? Yo mismo a veces veo a unas personas, digo, ¿y cómo paran la olla si no hay trabajo?
conseguir. Y obviamente va el camino negativo, ¿no? Yo soy indígena. Nosotros debemos prepararnos. Y debemos prepararnos muy bien. Y esa preparación nos va a ayudar para desarrollar a nuestros hermanos indígenas. Y si tenemos acceso a educación, y ojalá con Luisa tengamos la posibilidad de becas, de prepararnos no solo en el Ecuador, hablo para los indígenas, sino de irnos al exterior y prepararnos en el exterior, nos va a dar un gran conocimiento y sobre todo valorar lo que somos los indígenas. Apoyar definitivamente a Luisa González en todas las propuestas que ella tiene para buscar el objetivo final, que es el beneficio de la gente más necesitada, ¿no? Como lo hizo Rafael Correa. Yo estudiaba en la universidad cuando Jaime Roldós estaba de presidente y después vino Osvaldo Hurtado. Yo no recuerdo ni una obra, a no ser que sea la supretización, que fue terrible. La peor obra. Luego vino León Férez Cordero, no recuerdo una escuela, un colegio, nada. Luego vino Rodrigo Borja. Luego vengo Durán Ballén, nada. Abdalá Bucarao, Fabián Alarcón, nada. Luego Yamil Mawad, la dolarización, ¿no? Luego Novoa, nada. No recuerdo así para decir, fue una obra emblemática. Sí, no recuerdo. Luego vino Gutiérrez y luego vino Palacios. Pero luego viene Rafael Correa y uno encuentra los puentes, las carreteras, las escuelas del Milenio, las hidroeléctricas, tenemos en salud los hospitales. Y yo digo, tanto se pudo hacer, y eso recordaba del presidente Correa que decía, se necesita voluntad política para hacerlo. Y yo creo que hoy Luisa González lo va a volver a hacerlo, ¿no? Con una inversión pública. Si lo hacemos en educación, en seguridad, en salud, en infraestructura vial, lo que generamos es trabajo. Hacemos con educación que los jóvenes y los niños vayan a escuelas, colegios y universidades. Con salud hacemos que la gente tenga salud, pueda acudir a los hospitales y pueda curarse. Y con infraestructura vial vamos a tener bastante trabajo. Y usted sabe que cuando un niño está estudiando, cuando la gente tiene trabajo, no es presa fácil de la delincuencia. Y lo vimos durante los 10 años cuando vemos el índice de homicidios bajó. Entonces yo creo que lo que prometen, Luisa, es justamente esto, generar trabajo a través de infraestructura vial, a través de educación, a través de salud, y de esta forma, al tener trabajo, yo creo que vamos a tener, la gente está más ocupada en trabajar que en delinquir. En ese sentido, quiero es una medida muy práctica de cómo combatir la delincuencia. Yo le voy a dar un tip, yo soy indígena, ¿sí? Y en el mundo indígena la mujer es positiva y el hombre es negativo. Y le doy unos tips más todavía. Pregunte a las mamitas ancianas. Mi mami era una viejecita, ya no existe. Ella decía, duermo y sueño. Si sueño mujer, todo me va a ir este día bien. Sueño hombre, hay que estar con cuidado. Ese es el concepto que tenemos de lo femenino en el mundo indígena. Lo femenino es positivo, lo masculino es negativo. Entonces, en ese sentido, como indígena, Luisa González, presidente del Ecuador, en el interior del mundo indígena, es una situación bastante especial y positiva. Qué diferencia que hay en esta generación, ¿no? En los que vieron cómo era en la época de Correa la facilidad, la calidad, la eficiencia, la eficacia que había en las instituciones públicas. Y recuerden educación, cómo eran las instituciones fiscales en el gobierno de Correa en educación, con profesionales que les permitían tener su maestría. Hubo una universidad para los profesores en el Azuay, en el Cañar, y ellos podían hacer su maestría. Y de esta manera, ¿el beneficiado quién es? El maestro y también el estudiante. A eso vamos a volver con Luisa González. Vamos a tener becas para los estudiantes, vamos a tener los uniformes, vamos a tener los desayunos escolares, vamos a tener los almuerzos. Entonces yo les digo a toda la población, a los ciudadanos que van a elegir al presidente, recuerden todo esto. Con Correa teníamos un país diferente, con instituciones públicas que eran súper eficientes y también que atendían con calidad y calidez. Con Luisa González vamos a volver a tener ese país. Entonces en ese sentido les invito a votar todito 5. Muchas gracias.